Conocieron detalles justamente en los últimos tiempos, en los últimos días, de lo que significa el avance a nivel parlamentario, el tratamiento de la ley que establece la declaración que deberá ser presentada antes de los 30 días del acto electoral correspondiente, declaración jurada de los candidatos. Justamente esto tiene que ver con todas las líneas que se ha venido trabajando ya desde hace mucho tiempo en materia de transparencia y ética pública. Y justamente para hablar de este y otros temas recibimos a quien conduce la JUTEP, la Junta Nacional de Transparencia y Ética Pública, Ricardo Girebarne. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas Bienvenido. gracias, un gusto. Bien, ¿qué importancia tiene en este momento, a tan poco de las elecciones, el haber aprobado esta normativa? En realidad, si soy honesto, relativamente poca importancia. En realidad, el proyecto de elecciones juradas, nosotros nos reunimos en su momento cuando asumimos febrero de 2017 en la comisión. Era un proyecto con características bien interesantes. En distintos momentos yo dije que era un muy buen proyecto. Ahora tengo que decir que lo que se aprobó no es tan buen proyecto y se aprobó porque es un año electoral, lo cual no es bueno. Sería bueno que se aprobara porque precisamos mejores herramientas y no para hacer un mensaje que, bueno, estamos haciendo cosas contra la corrupción cuando en realidad tienen poco efecto. ¿Y por qué ese cortocircuito? ¿Por qué ese ruido en la comunicación? ¿La JUTEP no logra transmitir a los parlamentarios la importancia de esto, este mensaje que usted está dando? ¿Los parlamentarios no escuchan, manejan otros intereses? ¿Cuáles son las reflexiones que puede surgir de...? Bueno, yo debería asumir de que posiblemente nosotros no estemos transmitiendo bien la importancia que tienen algunos temas. Pero también debo reiterar que nosotros no vemos del sistema político una voluntad firme de mejorar estas cosas. Sí lo vemos en la ciudadanía, sí lo vemos en un sector muy importante, los funcionarios públicos de tipo técnico, que se preocupan por estos temas realmente. Sí lo vemos en la prensa, pero no lo vemos en el sistema político. Hay 1000 mensajes que nos dicen que la prioridad no es mejorar efectivamente, no en el papel, sino efectivamente el sistema en favor de la transparencia y en contra de la corrupción. Y no es solo por este tema, hay otros temas. No, por eso está digo. El tema del financiamiento de los partidos políticos. Está el tema de los partidos políticos, está otra ley recientemente aprobada que se llama Código de Ética de la Función Pública, que tiene varios avances y muchos retrocesos. Está en que en su momento ni la Junta ni los otros organismos de control han tenido el apoyo presupuestario requerido. En nuestro caso, última rendición de cuentas con posibilidad de fondos, ni siquiera los artículos sin costo fueron aprobados. El mensaje es: vamos a hacer como que hacemos, pero no hagamos mucho. Esa es la sensación nuestra y es la posición que ha tenido la Junta frente a esto, reconociendo que los proyectos estos últimos tienen alguna zona de avance, pero que tienen zonas que muestran muy poco interés de que sean efectivas las normas. Además es un tema corporativo de los parlamentarios, no hay tantas diferencias en lo que pueden ser los diferentes sectores políticos. No, por un lado eso es bueno para nosotros en el sentido que no decimos es tal cual partido o tal otro, lo cual nos evita el riesgo que alguien diga que queremos apoyar tal o cual opción partidaria. No es así, es el sistema político. Acá hubo un acuerdo entre todos los partidos para que ciertas normas fueran aprobadas con estas características, como un acuerdo para que ciertas situaciones irregulares nunca fueran castigadas, como pasó efectivamente en este periodo. Estamos más atrasados de lo que la Junta quisiera que estemos en materia de transparencia y ética. Sin duda pensamos que justamente la discusión de estos temas era, y por ejemplo el proyecto de declaración juradas, era muy buena oportunidad para avanzar en serio, y lamentablemente eso no fue así. En tema normativo, digamos, Uruguay tiene algunas zonas bien cubiertas, otras zonas no. Pero sobre todo tenemos mucha cosa en el papel que después en la práctica no se aplica. ¿Qué opina el panel de esto que está diciendo Girebarne? ¿Verónica? A mí me gustaría preguntarle qué diferencias tiene el proyecto original en el que ustedes confiaban con este proyecto que finalmente se termina aprobando. ¿Por qué dice que es menos satisfactorio para la Junta? Te diría que ahí el punto central es que se incorpora la posibilidad de abrir, conocer el contenido de más declaraciones, eso es positivo, pero no la posibilidad de controlarlo. ¿A qué me refiero? En el trámite en diputados
se planteó y en su momento se incorporó en algún borrador que se levantara el secreto bancario, por ejemplo, y tributario, para que la Junta, cuando el texto dice que los técnicos de la Junta analizarán, para que la Junta pudiera analizar si Ricardo Gil declaró 10.000 pesos en un banco, si tiene eso o tiene 100 veces más. En la medida que no se levanta el secreto bancario para la Junta, en la medida que no se amplían las condiciones de transparencia para que la sociedad controle más, y eso pasa, por ejemplo, en las publicaciones, que ahora se publican más, no solo presidente y vicepresidente, pero se publican resúmenes sin detalles, nos parece que esa sensación, bueno, se abre un 5% al azar, qué bueno, en realidad sí, bueno, si lo abro, pero no lo puedo controlar. Perfectamente podría ser una declaración que no está ajustada a la realidad si no hay nadie que compare. Pero eso como cualquier normativa, que se reglamenta algo y no tenés sanciones o forma de controlar, es como si no existiera. A ver, son dos cosas. Primero, la forma de controlar. Yo creo que acá el tema es, yo hago una declaración jurada, la Junta dice, bueno, el 5% por año, perfecto, me parece un buen paso, ahora, déjame controlarlas. Si yo tengo que aceptar por bueno lo que declara el interesado, salvo que sea muy torpe, no voy a descubrir nada. La única posibilidad es que yo pueda controlar. Bien. Lo otro es, en el plano de las sanciones, en el plano de la aplicación de estas y otras normas, sigue habiendo una cosa tan diluida de quiénes son los responsables, que en definitiva, si tú miras las cosas que nosotros hemos planteado y casos que hemos analizado, en muy pocos casos ha habido sanción. Incluso hoy, que es una falta grave no presentar la declaración jurada por la ley actual, hay miles que no la presentan y algunos cargos de responsabilidad sin ninguna consecuencia. ¿Y qué aducen? No, iba a preguntar justamente sobre eso, sobre el control y las sanciones, pero me llama la atención que hay muchos funcionarios que deberían presentarla y no la presentan y no pasa nada. ¿Se les llama la atención? O sea, ¿qué es lo que ellos dicen? ¿Qué responden? Nosotros normalmente no tenemos contacto directo con el funcionario que no declara, sino con un nexo que existe definido en cada organismo. Entonces, en un ministerio tenemos un responsable de las declaraciones ante nosotros. Nosotros le comunicamos, esta nómina no presentó, después le comunicamos, esta nómina fue declarada omiso, corresponde retener un 50% de sus haberes hasta que la presente y después se le devuelve, no es una multa, corresponde aplicar la norma tal que dice que es una falta grave, no tenemos ninguna respuesta. Entonces falla el nexo, porque el nexo en general... El nexo no tiene autoridad para sancionar, falla el organismo. Ahora, cuando te fallan muchos organismos, yo te diría falla el sistema. En realidad da la impresión de que en este y en otros temas debería haber lo que se llama un organismo de aplicación, que es el que controla, supervisa y sanciona cuando no se cumplen las normas. En realidad la Junta, por la última ley, la 19340, que es del 2015, dice por allí que somos el órgano superior para detectar, prevenir, sancionar y erradicar los actos corruptos. Pero la parte de sanción nunca fue reglamentada y en realidad las veces que se ha hablado de eso el sistema político no le gusta mucho. Nosotros decimos, y sobre todo con el otro proyecto, el de normas que rigen la conducta de los funcionarios públicos, que si no hay un organismo de aplicación que controle y eventualmente sancione, las normas van a seguir estando en el papel y vamos a seguir detectando irregularidades que después no pasa nada. Y el mensaje para la ciudadanía es, acá hay impunidad. Y me parece que la ciudadanía con mucho derecho se enoja frente a esos hechos. A mí me consta que los organismos que tienen que aplicar esa norma para los funcionarios que están comprendidos en la misma, o sea, que tienen la obligación de declarar, me consta que en algunos casos, y me imagino que es una práctica bastante extendida, hacen esfuerzos para que esa norma se cumpla. Y cuando hay omisiones, que en mayor parte de los casos son involuntarias, porque como se establece un periodo, creo que cada 2 años que hay que actualizar la información, bueno, no todo el mundo tiene presente, digamos, cuándo es que vence, cuándo fue la última vez que la presentó, y me consta que los organismos encargados le recuerdan al funcionario que está omiso que cumpla con su obligación. Si después no hay una sanción o no, eso sinceramente no lo sé, pero me consta que no es que se laven las manos los organismos, sino que dentro de su competencia aplican, en el ámbito de su acción, digamos, aplican la norma. A mí me gustaría hacer un comentario sobre la presentación inicial que hizo el contador Gil Iribarne, porque me parece que hay que saludar la sinceridad con que él planteó el caso, porque fue una norma, estamos hablando de una norma de reciente aplicación, que él, con mucha sinceridad, con mucha franqueza, bueno, hace notar la escasa, digamos, eficacia
que puede tener para el objetivo final del ajuste. A mí me gustaría agregar a eso, pero eso corre por cuenta mía, no tiene nada que ver con lo que dijo el contador Gil Iribarne, que ese tipo de leyes que se aprueban así y que después no tienen digamos una forma de que sea efectiva realmente, se acompaña también con la omisión en algunos casos de leyes que, con el mismo propósito de luchar contra la corrupción, no encuentran eco legislativo. Por ejemplo, hace poco el senador Pedro Bordaberry se lamentó públicamente, antes de retirarse de la actividad parlamentaria, que no se aprobó el proyecto de ley que él había presentado sobre enriquecimiento ilícito, que realmente era una norma que claramente apuntaba a prevenir, a combatir y a sancionar presuntas desviaciones éticas de los funcionarios incursos en ese tipo de acciones. Por lo tanto, me parece que no solamente se trata de aprobar al barrer normas que después no tienen aplicación práctica, sino sobre todo la omisión en votar leyes que sí efectivamente servirían para perseguir la corrupción. Sí, a ver, yo creo que en realidad en diciembre del año pasado hubo un acuerdo de los partidos para promover una serie de normas que incluían la propuesta original del senador Bordaberry, que fue aprobada en el Senado con modificaciones que para mí la mejoraron. Nosotros fuimos a la comisión y señalamos que estábamos de acuerdo con el proyecto de incorporar el delito de enriquecimiento ilícito, sugerimos alguna cosa de la que sugerimos se incorporó. Sin embargo, de todo ese paquete de leyes fue la que quedó para atrás. Y desde mi punto de vista personal, era la más útil. ¿Alfredo? Sí, a mí esto me da la impresión que hay gárgaras de transparencia y de lucha contra la corrupción de parte del sistema político, y cuando en realidad, por lo que decía recién Gil Iribarne, hubo artículos sin costo que ni siquiera se aprobaron, porque a veces dicen no se puede aprobar porque no hay rubros, pero hubo cuestiones que no costaban nada y no se aprobaron. Entonces, evidentemente hay una cuestión de que queda lindo decir estamos contra la corrupción, queremos transparencia, pero después no se dan ni siquiera los instrumentos legales como para combatir realmente la corrupción. Y como está la ley de enriquecimiento ilícito, tampoco se aprobó la ley de definición de los partidos políticos. Y así. Entonces, muchachos, no garganten más con el tema anticorrupción, gobierno y oposición, ¿tá? Y pongan manos a la obra. Digo, me parece que se puede hacer cosas realmente, si ni siquiera aquellos artículos que no costaba nada hacerlos, porque si vos tenés que enterar rubros que tampoco tienen, no le dan mucho a ustedes, le dan 4 pesos de propina, es genial, porque no tiene nada el ajuste, tengo entendido. Pero ni siquiera aquellos que no cuestan nada, no los aprueban, digo, gargantear queda lindo en época electoral, pero ¿y en la práctica a qué estamos jugando? Después el Parlamento se preocupa a veces por qué tiene tan mala imagen, ¿no? Los dirigentes políticos, y son capaz que estas señales las que, y actuando en forma corporativa, las que mandan esas señales complicadas a nivel de la sociedad, ¿no? Sí, yo sé que para nosotros decir que la JUTEP diga no sentimos que haya apoyo del sistema político es fuerte. Ahora, claro. Tenemos una serie de hechos, el presupuestal, la falta de sanciones con situaciones denunciadas y comprobadas, la falta de respuesta legislativa, la existencia de, a esta altura, 18 o 20 proyectos de ley sobre corrupción que en realidad nadie está moviendo, que fueron presentados por... Nosotros no usamos el término gargantear, más delicadamente decimos, queremos hacer como que hacemos. Y en realidad ser eso y parecer, ¿no? No es bueno. Hay que hacer, capaz que menos cosas, no precisamos 20 proyectos. Creemos que el de declaración jurada podría haber sido un muy buen proyecto. Incorporó, ojo, los 2 proyectos que yo menciono incorporaron cosas interesantes, pero no cambian el fondo del asunto. A ver, el proyecto de declaración jurada, además de abrir, concretamos algo que nos parecía básico. Teníamos el 100% de los funcionarios del Ministerio del Interior presentando declaración jurada, ¿no? Cuando vence el Ministerio del Interior, que es en enero, lindo mes, se llenaba la escalera de gente que iba a presentar la declaración jurada. Los bomberos zafrales declaraban en diciembre cuando entraban y en abril cuando se iban. ¿Cuál es el riesgo de corrupción de un bombero zafral? Incorporemos análisis de riesgo. Claro, claro. Tenemos pocos recursos, concentremos donde están los riesgos mayores. Privilegiemos. Eso se mejoró. El proyecto dice que en el Ministerio del Interior, algo es algo, se va a ajustar en función de un enfoque basado en riesgo. Nos parece muy bien. En el proyecto sobre normas de conducta se empiezan a incorporar elementos sobre la corrupción privada. Nos parece muy bien. Incluso por allí, al final, se incorporó
que la JUTEP deberá presentar un proyecto sobre corrupción privada. Nos parece bien, con 4 pesos de propina lo vamos a hacer, vamos a presentar un proyecto sobre corrupción privada porque nos parece fundamental, porque los uruguayos seguimos teniendo el día que los únicos corruptos son los funcionarios públicos y los políticos. Y creo que el ejemplo Brasil Odebrecht demostró claramente el peso que tienen las grandes empresas en estos temas. Entonces, ¿hay cosas buenas? Hay cosas buenas. Pero el conjunto, uno mira el conjunto y la sensación es mucho ruido y pocas nueces. Alejandro. Bueno, a mí me parece que, bueno, esto último me parece digno de destacar porque si bien la idea de tirar el agua de la tina con el bebé adentro puede ser tentadora, ¿verdad? Y me parece bien que Ricardo ponga un freno. Sin embargo, a mí me parece que el sistema político está jugando con fuego en estos temas. Está jugando con fuego porque parece además como si viviera en otro planeta, ¿no? Como si no estuviera al tanto de la disconformidad que ha surgido en distintas partes del mundo acerca de los sistemas democráticos, los institucionales, la desconfianza que para con el sistema político recae en distintas poblaciones de distintas partes del mundo, lo que además, la historia enseña, tienta justamente a los de vocación autoritaria, a lo largo y ancho del mundo, a lo largo y ancho de la historia, ¿no? Deberían ser los protagonistas del sistema político democrático, los primeros, sin que nadie les obligue, a ser los más exigentes. Aquella frase que decía un amigo mío, el penal me lo cobro yo. Fenómeno, para eso deberíamos tener una capacidad ética de un desarrollo que todavía no tenemos. Para eso existe la norma, justamente, para controlarnos entre todos, para que nadie se tiente. Y estos gestos, que además lucen ahora... nuestro invitado lo dice con claridad, pero atención que hay otros que con los que convivimos hace mucho tiempo, o justamente el Tribunal de Cuentas no es muestra de eso. Un tribunal que luce pintado, que las veces que hace una observación, un día sí y otro también, un día sí y otro también, todo el mundo mira para otro lado. Y ahora en el Uruguay no puede decirse que es patrimonio de tal o cual partido. Unos, otros y otros han pasado y han tenido la misma actitud. La otra que tiene que ver con la Corte Electoral y las elecciones. Hay normas muy precisas acerca de campañas electorales, lo que puede y lo que no puede hacerse. Bueno, resulta que la Corte no tiene a lo sumo tiene forma de decir, me parece que, porque ni personal tiene. Esas son señales que significan jugar con fuego desde la perspectiva institucional. Y lo peor que esa película, Uruguay ya la vivió. Y hace poco. Debería estar... Por eso es que después algunos discursos muy cerquita de formas autoritarias, muy desprestigiantes del sistema, muy asistémicos y muy desprestigiantes de los políticos, están cada vez ganando más carne. Yo creo que es un asunto sobre el cual deberíamos de una buena vez por todas preocuparnos y ser nosotros la población, porque ya visto, aparentemente el sistema político por sí mismo no lo hace, nosotros los ciudadanos, lo que empecemos a exigir, no te voto si tal, tal y tal. Pepe. Contador, además del levantamiento del secreto bancario, ¿qué otros elementos influyen a la hora de, digamos, buscarle la veracidad a esa declaración jurada? Porque no todo está bancarizado, ¿no? No, pero, a ver, de alguna manera yo concentro en el secreto bancario. Se entiende, pero ahí tenés secreto tributario, tenés acceso a los registros públicos de todo tipo, incluyendo propiedades, bienes muebles, vehículos, etcétera, etcétera. Es decir, tiene que haber alguien que agarre mi declaración jurada y dice, a ver, Ricardo Gil, ¿qué declaró? Que tiene una casa o un auto. ¿Es cierto o no es cierto? Segundo, creo que este proyecto pierde la posibilidad de incorporar el control ciudadano. ¿Por qué? Porque si yo pongo Ricardo Gil tiene una casa en el buceo y está. Y alguien dice, pero este tipo no tiene una casa en La Paloma. No tengo, pero si tuviera. Es la ciudadanía, cuando hay organismo de control con pocos recursos, la ciudadanía te puede dar una mano. Lo que pasa es que atrás de eso está un tema que me parece que no se ha logrado romper todavía, que es, bueno, todo es secreto hasta que se demuestre que hay que mostrar. Y yo creo que es al revés. Creo que todo debería ser público. Salvo las cosas que razonablemente no deben ser públicas. Si te otra cosa, papá. No, pero además me parece que en parte lo que tú decías es, en el mundo actual, que no es el de hace 20 o 50 años, en el mundo actual, los funcionarios públicos tenemos que asumir la responsabilidad de que el que nos paga los sueldos, que es la gente, sepa que yo administro bien lo que me dieron para administrar. Que yo soy un empleado de la gente que tengo que mostrar a la gente, mire, yo tengo esto. Y no tengo ningún problema en mostrarlo. ¿La JUTEP ha actuado a denuncia de ciudadanos, por ejemplo?
Sí. La JUTEP te diría, desde que apareció públicamente con el caso Sendik, que fue el primero que tomamos de oficio, digamos, ha recibido más de 100 denuncias de todo tipo, algunas que no tienen nada que ver con nuestro tema, otras que sí, otras muy fuertes. Y sí, seguimos teniendo, y en diciembre posiblemente pongamos operativo un sistema, un portal web para recibir denuncias. Nos parece muy importante que la ciudadanía pueda denunciar, y nos parece muy negativo que el último proyecto que aprobó el Parlamento, ese de norma de gestión, retirara de un artículo del decreto 30, que es la norma que nosotros siempre aplicamos, que decía cualquier persona o funcionario público puede denunciar. La nueva ley dice cualquier funcionario público puede denunciar. O sea, no quita la posibilidad de que cualquier ciudadano... cualquier persona. Claro. No se sabe por qué. Yo busqué en las actas, en ningún lado nadie lo explica. Tenemos compromisos internacionales en las convenciones por los cuales la denuncia ciudadana y la denuncia anónima están acordadas y en tanto fueron ratificados son ley en nuestro país. Pero además, si no estuviéramos comprometidos, yo diría, está bien, es fundamental que la gente pueda denunciar y que haya un tratamiento serio de la denuncia. No, hoy que estamos acostumbrados a que es fácil denunciar, tirar algo en una red... No, que haya ámbitos serios donde una denuncia sea procesada y resuelta con la reserva que haya que tener. Eso no está funcionando bien, más allá que nosotros estamos trabajando con todas las denuncias que recibimos, salvo, y esto también es sintomático, que en este momento dijimos denuncias de políticos contra políticos, no. ¿Por qué? Porque la Junta tiene que dar un mensaje claro de que no quiere ser usada ni está dispuesta a intervenir en temas electorales ni partidarios. Bien, pero en el caso, por ejemplo, de las denuncias que usted mencionaba, la toman y, bueno, dijo alguna muy grave, se investiga, se confirma o no. Finalmente, ¿cuál es la devolución? ¿La ciudadanía tiene acceso a esa información? ¿Cómo se manejan ustedes? Nosotros nos manejamos ahí en distintas zonas según el tipo de denuncia y la entidad. Nosotros hemos publicado algunos casos, algunas resoluciones sobre casos. Algunos porque los tomamos de oficio, otros porque nos llegó una denuncia. ¿Por qué los publicamos? Porque entendemos que trascienden el interés del denunciante y del denunciado, que hay un interés social más amplio en que se sepa lo que pasó con un vicepresidente de la República o con la Junta Departamental de Maldonado o con el intendente de Soriano. Hay otros que directamente le respondemos al interesado y eventualmente observamos o le mandamos una observación o un comentario o un análisis al organismo implicado o al jerarca implicado. No está la norma de publicarlos todos, porque además muchas veces la denuncia, el dueño, digamos, es el denunciante. Nosotros no queremos difundir todo. Tampoco serviría, me parece, porque hay distintos grados, ¿no? Y además en los últimos tiempos estamos teniendo, para mí por suerte, porque es un rol importante para nosotros, mucho más consultas de asesoramiento de los juzgados penales y sobre todo de la Fiscalía del Ministerio Público en el nuevo rol que le asigna el nuevo Código del Proceso. Bien, y después la otra pregunta que tenía era, ¿cuál es la referencia suya, por ejemplo, en el Parlamento? Saber cómo se desarrolló la discusión esa, que ni siquiera en acta figura que sacaron ese concepto de cualquier ciudadano, ahora cualquier ciudadano no puede hacerlo, sino salvo los empleados públicos. Digamos, ¿alguna referencia al presidente de la Comisión de Legislación o el presidente de la Cámara? No sé, o sea, no debería ser una entelequia eso, donde un triángulo de la Bermuda donde no aparece por ningún lado quién sacó la palabrita. Habitualmente tenemos de contacto justamente al presidente de la comisión, que a veces nos convoca y a veces no, o, por ejemplo, en el caso de las declaraciones juradas, nosotros fuimos a las 2 semanas de haber ingresado, febrero de 2017. Desde entonces nunca más nos recibió la comisión. El año pasado, en diciembre, el presidente nos dice, los vamos a llamar. Nosotros dijimos, muchas gracias, queremos ser recibidos porque 2 años después tenemos más elementos sobre ese proyecto. Fue aprobado 3 días después en comisión, unos días después en la Cámara, nunca nos llamaron. Entonces, no sé si es un triángulo de Bermudas, pero a veces te da la sensación de que ante la falta de respuestas a algunos cuestionamientos que hacemos, más vale no hablar con nosotros. ¿Qué te parece esto, Pepe? No, terrible. O sea, que la comisión, que no hace un llamado por parte de la comisión, ¿fue diputados o senadores? ¿Diputados? Diputados. Diputados. Que no hace un llamado de la comisión me parece muy extraño. Y lo que vos decías también, o sea, que esa palabra se borre y que no figure ni siquiera en actas. Si existe un comisionado parlamentario para el sistema carcelario, creo que a esta altura debería existir un comisionado para la ética y transparencia a nivel parlamentario, ¿no?
Claro, el tema es que no te lo van a aprobar, porque como va la cuestión está bastante difícil. Me gustaría, no sé si Pepe sí puede. No, dale. Me gustaría consultarle, usted hablaba de ese corporativismo que por un lado decía, bueno, nos libra de pensar que estamos partidizados porque todos están en la misma sintonía. ¿Cuál es la sensación que le queda respecto a por qué ese corporativismo? ¿Es porque nadie está libre de tener entre sus filas a un corrupto o es porque hay privilegios que no se quieren perder y a nosotros no nos molesten? ¿Qué es lo que le queda pasando raya, ya que tenemos en cuenta que cerró la legislatura y creo que no se va a aprobar más de lo que se aprobó? A ver, nosotros somos muy cuidadosos de no atribuir intenciones. Entiendo que no corresponde que la Junta lo haga. Te podría contestar, primero, estoy absolutamente convencido de que no todos los legisladores, como no todos los funcionarios públicos, son corruptos, al revés. Creo que mucha gente sana en este país, hacen más ruido los corruptos, pero hay mucha gente sana. A veces me da la sensación de que es por las dudas. Nos evitamos problemas si la JUTEP figura, pero no rasca mucho, si el Tribunal de Cuentas junta papeles, pero que después van a la Asamblea General para que se expida y nunca se expida, si los organismos de control, si la Corte Electoral tiene que controlar balance, pero tiene pocos contadores, me da la impresión de que en realidad hay comodidad sabiendo que nadie va a molestar mucho. Pero, te repito, no es un tema de intenciones, ni mucho menos decir están ocultando o tienen cola de paja todos. No es esa la idea, creo que al revés, creo que lo que tenemos que defender es que hay mucha gente sana. Ricardo, y a propósito de lo que Veró pregunta, ¿no puede haber algo, porque cada vez que se habla de estos temas, explícito o implícitamente se maneja acerca del legítimo poder en manos de quién estaría, ¿verdad? Es decir, mal o bien, quienes están en el Parlamento están allí porque la ciudadanía así lo ha decidido. La idea que venga, entre comillas, alguien de fuera a observar, a mirar, de alguna manera podría tambalear esa lógica del poder representativo que los legisladores tienen, que nuestros justamente representantes tienen. Yo a veces he conversado en off the record y es esa un poco la sospecha que se tiene a propósito de estos temas. Claro, pero en ese caso tenés que repensar todo lo que es control. En realidad, ¿quién de aquellos que ocupa un cargo jerárquico, sea por elección, designación, está libre del control? ¿Es bueno eso? Yo como ciudadano, no como presidente de la Junta, digo, no es bueno. Yo como ciudadano no lo quiero. Pero además se supone que la Junta está por encima, además de los tres poderes. Y yo te diría que en el caso de la Junta podría decirse, bueno, es un organismo, un servicio centralizado, no está por encima. No, pero ahora, en el caso del Tribunal de Cuentas... ahí está, por eso lo aclaraba, digamos. Porque es también quien controla al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, al Estado. Sí, pero además el asunto es, ¿querés control o no querés control? Si la Junta o el Tribunal de Cuentas o el que sea no es lo mejor, cambialo. Yo, por ejemplo, he planteado muchas veces que me parece que el sistema de designación de los miembros de la Junta debería cambiarse. ¿Por qué? Porque en realidad yo estoy acá y nadie me preguntó qué plan de trabajo tenía. Y tuvimos meses para que nos designara. Nadie, ningún partido nos preguntó, ¿usted qué va a hacer en la Junta? Entonces después cuando nos empezamos a meter en cosas que no le gustaban, ¡uy, cómo se meten! Bueno, sobre eso me quedo realmente preguntándome, porque los principales impulsores de estos cambios de esta ley lo dicen, lo tengo anotado acá, amplía la cantidad de sujetos obligados, mejora los mecanismos de control y de acceso a la población. O sea, dicen esto enfáticamente. ¿Cuáles son los cambios que se generaron como para que ellos puedan apoyarse en esto? Mira, creo que efectivamente se amplían algunos funcionarios, algunos rangos de funcionarios que tienen que declarar. Pero se ampliaron poco porque nosotros insistimos que se ampliaran poco. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos, miren, estamos controlando hoy 55.000 funcionarios públicos. Mal. Aumentarlo a 70.000 no mejora nada el resultado. Yo prefiero controlar bien a 20.000 que mal a 55.000 o a 70. Entonces, por eso lo del Ministerio del Interior, por eso no metamos a todo el uruguayo porque no lo vamos a controlar. Se querían... Clara, pero sobre los otros dos puntos que es de lo que veníamos hablando, mejorar los mecanismos de control como principal objetivo de estas modificaciones y el acceso a la población. Mejorar los mecanismos de control, te van a decir, se abre el 5%. Pero siempre hay un sí, pero. Yo te digo, sí, pero no lo podemos controlar. Se publican en vez de presidente y vicepresidente las declaraciones juradas de muchos cargos. Ministros, senadores, diputados, directores de servicios centrales. Muy bien, pero no se publica la declaración entera. Se publica un resumen donde no se van a identificar los bienes. El control ciudadano se achica.
Ricardo, no tenemos más tiempo, ahora igual seguimos con las opiniones después de la pausa, pero para terminar, el mandato de ustedes, ¿cuándo termina? 7 de febrero de 2022. Ah, bien, o sea que ya ha iniciado el próximo gobierno, la Junta tal cual está, va a seguir con la actual integración. En realidad debería ser así en el sentido que nuestro mandato es hasta ahí. En mi opinión, y no como presidente, sino como ciudadano, para mí está muy bien Sí, claro. que un gobierno cuando cambie no modifique Exacto. la composición del Está organismo. clarísimo. Estemos nosotros o no estemos nosotros, en Uruguay o donde sea. Pero veremos qué pasa. Y también se ha planteado en el próximo presupuesto la necesidad de mayores recursos para poder trabajar. Sin duda, pero también ahí veremos. Por ejemplo, el proyecto de creación jurada nos genera mucho trabajo. ¿Cómo se soluciona? 10 pases en comisión. Primero, Sí. además de mano de obra, precisas cosas. Sí, sí, está claro. No tengo dónde meter 10 personas. Bien. Pero además hemos insistido permanentemente que los pases en comisión no son buenos. Nosotros tenemos 2 abogados que están en comisión. Teníamos uno con mucha experiencia que en noviembre se estaba en comisión y se fue. Y tiene todo el derecho a irse porque en su lugar de Está bien, origen tenía está más claro. posibilidad de carrera. Bien. Entonces vos no tenés memoria institucional porque no tenés contador propio, no tenés abogado propio. Entonces tenés un organismo que hoy responde con un contador en comisión y el presidente que es comisión, 2 abogados que es contador, 2 abogados en comisión y el vicepresidente que es abogado, pero mañana los 5 se pueden ir al diablo y quedás sin nada y sin experiencia acumulada. Bien, que todo sea para bien, Ricardo. Mucha suerte. No, yo creo que, a ver, Alejandro, como yo, es hincha de Liverpool. Hace una semana dimos la vuelta olímpica, ya nos metieron 4. Sí. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a bajonear? ¿Vos te vas a bajonear? No. El tema es, yo creo que... Más bien estoy acostumbrado a lo de ayer, no lo de la semana Bueno, pasada. muchas gracias. Y además yo creo que yo respeto mucho toda la agenda de derechos, pero me parece que yo agrego de mi cuenta Está hace bien. años 2 derechos más. El derecho a la bronca, que es no a la bronca resentida, sino Sí, sí. al afán de cambiar la realidad, aunque Está claro. te den palo. Y el derecho a la alegría, porque estas cosas no nos pueden quitar el disfrute de la vida. Entonces, Gracias por haber venido, Ricardo. por más que sigamos así, vamos a pelear y vamos a hacer todo lo que podamos con los 4 pesos de propina. Le agradezco mucho que haya venido. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y les quiero dar un consejo, porque ustedes saben que hay una única empresa que ofrece todo en servicios fúnebres con cementerio y crematorio propios. ¿Sabés que además podés adquirir tus derechos en cómodas cuotas mensuales? Justamente Previsora Martinelli lo hace posible. Infórmese por nuestro exclusivo Plan Tranquilidad con beneficios especiales. Martinelli 0800-1882. Martinelli desde 1882. Ya lo sabés, llama al 0818-82, 0818-82, afiliate a Previsora Martinelli con los beneficios del plan Tranquilidad. Martinelli 0818-82. Martinelli justamente desde 1882. Hacemos la última pausa y tenemos las opiniones finales del panel de Esta Boca en Mía, aquí en vivo en la tele.